Tengo el gusto de saludar al maestro Néstor Rosania, quien es periodista de guerra, de paz, es profesional en derecho y es investigador en temas de seguridad y defensa, seguridad internacional, insurgencia, terrorismo, conflicto armado y política latinoamericana. Maestro Rosania, con el gusto de saludarle. A ti un saludo muy especial y a todos los hermanos de México. Muchas gracias. ¿Podría ubicarnos cuál es la situación que se vive actualmente en el mercado ilícito de la cocaína en el país de Colombia? Bueno, digamos, démosle como un contexto rápido. Cuando uno habla de narcotráfico, realmente el nombre real es drogas ilícitas. ¿Y es por qué? Porque esto es una cadena que tiene 6 eslabones, que son cuáles. El primero es el cultivo, el segundo es el procesamiento químico, el tercero es el transporte del narcótico, que a eso es lo que se llama narcotráfico. El cuarto es la venta en calle, lo que es el microtráfico. El quinto, el consumo. Y el sexto es el lavado de activos. Entonces, hoy Colombia, ¿dónde está? Cuando estaba Pablo Escobar vivo y los carteles grandes en Colombia, ellos tenían la cadena desde el cultivo hasta vender y lavar el dinero en los Estados Unidos. A la caída de Pablo Escobar en los carteles, hoy Colombia solo está en el cultivo, en el laboratorio y la vende en puerto. Y lo que vimos fue que a la caída de los carteles colombianos fue el auge de los carteles mexicanos porque ellos se apropiaron del transporte. Hoy los mexicanos son los dueños del transporte y ya lo que es el consumo y el lavado de activos se da fundamentalmente en los Estados Unidos. Así es, maestro. En cuanto al cultivo de la hoja de coca, ¿cómo está la situación actualmente en Colombia? Colombia ha venido en unos picos muy altos en términos de cultivo. ¿Quién hace ese monitoreo? ¿Quién es el que dice? Hay tres estadísticas. Una la da el Ministerio de Defensa de Colombia, otra la da Naciones Unidas y otra la da el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las tres lo que han mostrado son picos muy altos. Colombia ha llegado a tener más de 200.000 hectáreas de hoja de coca y les doy este dato relevante. Hoy Colombia tiene más hoja de coca, que cuando comenzó el Plan Colombia, que fue la gran apuesta de los Estados Unidos. Por eso se dice que el Plan Colombia terminó siendo un fracaso, porque en términos de hoja de coca, hoy Colombia tiene más producción que hace más de 20 años. Se habla de una sobreproducción y de una reducción del precio. Se ha ido moviendo el mercado, digamos, en términos de los precios, pero en términos generales, Colombia hoy sigue siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial. Fíjese, maestro, que acá en México no es algo reciente, digamos, en cuanto a meses, semanas, sino que en los últimos años se ha ido incrementando el cultivo de hoja de coca, que fue descubierto el primer plantío por ahí de 2014, y en 2020 vuelve a aparecer otro plantío en la zona serrana meridional de México, en Guerrero. Y a partir de ahí, a la fecha de 2020 a 2023, van 180 plantíos en una superficie de aproximadamente 59.2 hectáreas, que no es mucho, pero ha llamado la atención este cultivo de hoja de coca, al parecer de manera experimental. ¿Qué significado puede tener dentro del contexto de este tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos? Lo que hemos visto es que se ha intentado descentralizar mucho el negocio. Por ejemplo, los carteles, su gran éxito era eso, tener todo el monopolio desde el cultivo hasta el lavado de activos y tener todo armado. Hoy lo que hemos visto es que hasta en el procesamiento químico, que antes lo hacían en un solo espacio, ahora lo están haciendo en dos. Hay una primera parte que es la pasta base y después sale el clorhidrato de cocaína. Eso es para decirles que cada vez se va descentralizando más el negocio. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Colombia, como les decía, es el mayor productor de hoja y donde se hace todo el procesamiento químico. En los puertos, sobre todo por el Pacífico y por la salida hacia Venezuela para sacarla por vía aérea, la cocaína ya llega lista y prensada. O sea, la cocaína simplemente la suben a un semisumergible, un avión y sale. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Un intento de llevar laboratorios hacia Centroamérica, otro intento que se ha visto, laboratorios para procesamiento de coca en Europa y digamos, intentar llegar la hoja de coca más cerca a la frontera con los Estados Unidos y se ha visto eso. Con el tema de los carteles mexicanos ha pasado dos cosas.
Lo primero, hubo un temor de que los carteles mexicanos tuvieran la intención de apropiarse de la parte de los cultivos y del procesamiento químico en Colombia. Y se habló mucho que había una posibilidad de eso. Hubo mucha tensión en la zona del Pacífico. Finalmente no sucedió el fenómeno. Los mexicanos siguieron respetando y los colombianos, los carteles colombianos son los que manejan hoy el cultivo del laboratorio, pero sí se ha visto lo que estamos planteando, y es que hay como una fase experimental si esa hoja de coca se puede llevar a México, y ya empezaría México a hacer toda la cadena, tener la hoja de coca, hacer el procesamiento allá y hacer el transporte hacia Estados Unidos. Sí, que se ha visto también en Guatemala y en Honduras, pero hasta la fecha pues sigue siendo considerada una fase experimental. Y sobre todo que se habla de un desplazamiento, pues de alguna manera algún porcentaje por parte de otras drogas, como lo es el fentanilo, ¿no? Que pues ha tenido gran auge en la Unión Americana. Muchos expertos lo que han planteado es que estamos viviendo como este fenómeno de la cocaína que ha sido más de 30 años, pero así como en su momento el fenómeno era la marihuana que Colombia fue el primer productor mundial de marihuana sobre los 70s, 80s, a eso lo llamaron acá la bonanza marimbera. Y esa bonanza marimbera se cayó en Colombia. ¿Por qué? Y hoy Colombia no es el mayor productor de marihuana en el mundo, lo es en los Estados Unidos. Es porque los Estados Unidos aprendieron a tener el cultivo en términos hidropónicos. Y cuando la marihuana se vuelve hidropónica, Estados Unidos se vuelve el primer productor de marihuana a nivel mundial, y cae el negocio en Colombia y desaparece la bonanza marimbera. Lo que hubo una transición de consumo en los Estados Unidos. Los jóvenes de la época del hipismo dejaron la marihuana, llega una generación nueva que se adhiere, digámoslo así, a la cocaína, y es cuando sale el boom de la bonanza cocalera en Colombia. Entonces muchos han dicho que en Colombia puede haber una transición de bonanza, que a medida que aparezcan más drogas sintéticas, lo que va a haber es una transición generacional del consumo, y que la nueva generación se vaya más por lo sintético, que aquí no se hace, y que la cocaína lentamente empieza a caer, como en su momento cayó la marihuana, la bonanza marimbera aquí en Colombia. Y por lo pronto la cocaína pues todavía es muy importante. En el caso de México, estamos hablando de 167 toneladas en los últimos 4 años asegurada. Imagínese, maestro, cuánta pasa a los Estados Unidos, ¿no? Y luego está este otro tema también del transporte o del trasiego a través de los sumergibles y los semisumergibles, que parecía que habían pasado de moda, pero también se han asegurado varios de estos navíos en los últimos 4 años. Estamos hablando de más de 15 semisumergibles. Es que es un negocio muy grande, y te comparto a ti y a los televidentes unos datos en cifras. Un kilo de cocaína colombiana hoy puesto en la puerta del laboratorio tiene un precio de fluctuación más o menos de 2.000 a $2.500. Eso está fluctuando el kilo de cocaína acá. Ese mismo kilo de cocaína puesto en las calles de Miami está de 30 a $35.000. En Nueva York está en 45.000. En las calles de Madrid o París puede estar casi en 50.000, y en las calles de Tokio un kilo de cocaína, que aquí lo compran a 2.000, allá puede estar por encima de los $100.000. Y pensemos esto, todos los días salen semisumergibles. Un semisumergible de estos va cargado aproximadamente con 10 toneladas de cocaína, 10.000 kilos de cocaína. Entonces piensen, si uno solo vale 35.000 y estos van con 10.000 kilos. Hace poco se les hundió uno y pudieron hacer una cuantificación de la pérdida, y llegaba en un solo semisumergible, iban $90 millones. Y pensamos que todos los días están saliendo cargados, porque ¿cómo se llena un semisumergible? En Colombia esto está lleno el litoral pacífico de laboratorios. Entonces, y no solo hay un narco, hay muchísimos. Entonces cada uno va diciendo cuánto es su producción. Entonces alguien tiene 300, otro tiene 200. Van sumando, llegan a 10.000, cargan y salen. Y la producción es permanente, y la salida de los semisumergibles es constante. Entonces, lo que captura la Armada, la Policía, el Ejército, eso es mínimo frente a la producción, porque pensemos, desde aquí, desde Colombia, con el transporte de los carteles mexicanos, están sosteniendo, primero, Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, pero, por ejemplo, hay otra ruta que sale por Brasil, esa va para África, de África a Europa, hay otra ruta directamente a África, hay otra ruta hacia Asia. Entonces, hay muchas rutas, y Colombia abastece el mayor consumo de cocaína a nivel mundial.
lo que sale es incuantificable. Nadie sabe, ni siquiera el mismo Estado colombiano sabe cuánto se mueven dólares de la producción de cocaína. ¿Se puede tener una estimación de por cada sumergible que es atrapado por las autoridades, cuántos más pudieron haber salido sin que nadie lo sepa? No, y ni siquiera los mismos narcotraficantes. Nosotros en las investigaciones hemos podido llegar a las zonas de conflicto, entrevistar a gente que está en ese mundo. Y, por ejemplo, los del Pacífico que venden en ese mercado del Pacífico, donde el gran comprador es el cartel de Sinaloa, ellos no saben cuánto es la producción en el norte del país, donde el gran comprador es Jalisco Nueva Generación. No se conocen entre sí, no saben cuánto es la producción. O sea, ni siquiera entre los mismos grupos se podría llegar a un estimado de cuánto es la producción nacional de narcotráfico. Porque, por ejemplo, hay otra ruta que es la frontera con Panamá, donde está todo el tema de los migrantes, el tapón del Darién. Esa es una ruta que sale para Centroamérica. Y esa la maneja otro grupo, que son los antiguos paramilitares, que se llama Clan del Golfo, que está alias Otoniel, que fue capturado, etcétera. Entonces, eso es otro grupo. Entonces, a nivel, lo que hemos visto en Colombia es que el conflicto armado primero se transformó con la salida de las FARC y hoy está recostado en todas las fronteras del país, porque por ahí están sacando la coca. Y eso nos llevó a que hay un fenómeno que se llama el desbordamiento del conflicto armado colombiano. Quiere decir que el conflicto colombiano se metió a Venezuela y hoy hay una guerra dentro de Venezuela, se metió al Ecuador, que nunca había pasado nada, y hoy Ecuador está en un baño de sangre porque se metieron todos los grupos allá, y también se han ido metiendo a Panamá. Entonces ha ido como irrigando ese conflicto colombiano a los países vecinos. Néstor, por último, le pregunto, ¿cuál es la presencia de estos cárteles mexicanos, Sinaloa, Nueva Generación? ¿Llegan, compran y se van, o hay presencia permanente en algunos departamentos colombianos por parte de estos traficantes mexicanos o sus representantes colombianos? Hace varios años, cuando el presidente Santos estaba en el gobierno, hubo un rumor muy grande sobre que sí, se empezó a hablar de los mexicanos y que sí había muchos mexicanos en zonas del país, porque se pensaba que había llegado como un gran grupo de mexicanos a apoderarse del negocio del narcotráfico. Hicimos muchas investigaciones, fuimos al terreno, hablamos con muchas fuentes, y lo que pudimos identificar, que después eso se corroboró con audios del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, era que la figura es que ellos mandan son emisarios. Entonces llegan dos o tres y ellos a su vez tienen un esquema de seguridad muy grande, que pueden ser 100 personas. A esos 100 que los cuidan, que todos son colombianos, los empezaron a llamar en las regiones los mexicanos, pero no era porque fueran mexicanos, era porque cuidaban a los emisarios. Entonces por eso se empezó a hablar que había muchos, pero ninguno de esos eran mexicanos, todos eran colombianos. Ahora, lo que ellos sí hacen es que vienen a Colombia, y lo que se ha visto es que, y eso ha sido una transformación, es que están entrando a los laboratorios a confirmar la pureza de la droga, porque les mandaron mucha droga de baja calidad, y eso hizo que empezaran a entrar a los laboratorios. Eso genera una tensión en el territorio, pero digamos, en términos generales, el gran comprador de la zona del Pacífico es Sinaloa, en la frontera con Venezuela es Jalisco Nueva Generación, y son las dos rutas que en Colombia los narcotraficantes llaman los arcos. El arco del Pacífico, que es la que sale por la costa pacífica nariñense y caucana, eso es la frontera con el Ecuador, que tiene una característica: esa cocaína no sube directo, uno pensaría, sino que baja hacia Ecuador, pasa por detrás de Galápagos y se abre en un arco muy grande para llegar a México. A ese arco es lo que la Armada colombiana y mexicana los ha podido contener, porque buscarlos en la inmensidad del mar es imposible. Entonces, la única respuesta del Estado mexicano y colombiano es, a través de inteligencia, intentar cogerlos a la salida o la llegada, porque ya la interdicción en el mar, eso no dio resultado. Y lo segundo fue que Pablo Escobar sacaba la cocaína vía aérea directamente hacia Centroamérica. Pero hoy el Caribe colombiano está lleno de radares americanos, por ahí no pasa una sola avioneta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Toda la cocaína del norte de Colombia la pasan por vía terrestre hacia Venezuela, y con todo el tema de corrupción, todos los problemas que hay en Venezuela, Venezuela se convirtió en el gran aeropuerto mundial de la cocaína. Y de ahí, de Venezuela, ya vía aérea, sale la ruta hacia Centroamérica, que llega a México, México, Estados Unidos. Entonces, esas son las dos rutas grandes que tienen los narcos y que saca Colombia fundamentalmente. Pues una excelente ilustración, maestro Néstor, y pues no queda más que agradecerle. ¿Algo que desea agregar? No, este tema del narcotráfico también hay que darle una mirada que me parece importante. La plata del narcotráfico no se queda ni en Colombia ni en México, y son los grandes que, digamos, tenemos la lupa ahí. La plata del narcotráfico se queda en el lavado de activos. Entonces aquí tenemos tres actores.
los países productores, que es Colombia y Perú, los países de tránsito, que es Centroamérica, el más grande es México, y los países consumidores, que es Europa y Estados Unidos. Para nosotros, los latinoamericanos, tenemos políticas criminales frente al tema del narcotráfico, pero Estados Unidos y Europa tienen, pues, son políticas de salud pública frente al tema del narcotráfico. Todo lo que hemos dicho, nosotros hemos planteado aquí. ¿Cómo se llama el Pablo Escobar gringo? ¿Cómo se llama el Chapo Guzmán gringo? El cartel de Cali, Medellín o Sinaloa gringo. Cada vez que preguntamos eso a las autoridades americanas, nos sacan el cuerpo, nos sacan una excusa y dicen que el problema solo es de los latinos. Cuando Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo, tiene que haber un macro cartel más grande que Sinaloa, que es de americanos, donde la plata se queda allá y el negocio se queda allá. Acá un gran humorista, que era como un humorista de temas políticos, Jaime Garzón, que fue asesinado por el paramilitarismo, decía lo siguiente, que la ecuación no ha cambiado más de 20 años. Decía, ya le los muertos a esta guerra y los americanos ya no solo le ponen las narices, sino los bancos, porque la plata se queda allá. No ha cambiado nada. Entonces siempre la atención del tema del narcotráfico está en nuestros pueblos, la guerra está entre nosotros, el problema todavía sigue en total impunidad, que son los narcos de Estados Unidos. Néstor, Rosania, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti y a todos los hermanos mexicanos.